Muy bien, mis queridos alumnos del segundo año de educación secundaria del Colegio Elín, el día de hoy ya estamos día jueves 3 de septiembre y vamos a continuar con este mundo fabuloso que es la literatura, ¿no? Siempre les digo a ustedes, es oportuno que se cuelguen de la lectura, de una lectura. Siempre deben ir leyendo alguna obra literaria, porque ella te va a hacer más culto, más conocedor. ¿Por qué? Porque en el libro de ese autor usted va a encontrar cómo fue el pensamiento, cuál fue el pensamiento, ¿no? De la gente de la época, cómo vivía, cómo era, ¿no? Imagínense ustedes con tremendos Sí. literatos. Entonces, efectivamente, el día de hoy vamos a seguir analizando al gran Víctor Hugo. A ver, ¿cuál fue la denominación del gran Víctor Hugo? ¿Cómo se le conocía a Víctor Hugo? ¿Alguien me puede decir cómo se le conoció a Víctor Hugo? O el sobrenombre, ¿no? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Habrá micrófono nada más? ¿Un dramaturgo? Me dice Joseph. No, él también hizo teatro, pero ¿cómo se le conoció? Al gran, Besas. El ¿Como el león, león? el león. el león, no. No. Besazón. Profe, Besazón. No, Fausto fue su otra obra. Fausto no. A ver, ¿quién? Fausto fue la otra obra del gran Goethe. A ver. Muy bien, parece que no. Al gran Víctor Hugo también se le conoció como el coloso de la imaginación. El coloso de la imaginación. Apunten, anoten, para que eso les salve. Tengan ya la respuesta ahí en su cuadernito. Si se malora, el anotar datos no significa malograr el cuaderno, al contrario, están alimentando. Entonces, al gran Víctor Hugo, mis queridos alumnos, también se le conoció como el coloso de la imaginación, porque él tenía mucha, como su mismo nombre lo dice, mucha imaginación para escribir. Creaba historias, creaba personajes, creaba espacios, o sea, lugares para poder escribir y a partir de allí hacer de que la literatura sea más atractiva. ¿Verdad? Hay una frase que una conductora de televisión, Momentos de Leer, creo es en América Televisión, que termina siempre diciendo que no dejes que el sueño te gane si tienes que ir con un libro debajo de ella. O también te dice, amuebla tu cerebro. Ella dice, ¿no? Amuebla tu cerebro leyendo una obra. O sea, si tú lees una obra, amueblas tu cerebro. Imagínate, ¿no? Qué bonito. Entonces, yo también te invito a que comiences a leer ya de historias que de repente ya estamos analizando durante todo el tiempo que estamos ya en estas clases. Te invito. Y el día de hoy, por ejemplo, vamos a ver la historia de también romántico, que tiene que ver con el romanticismo porque está pues lo que es el perjuicio, está por ejemplo la discriminación a propósito de lo que en estos días se ha suscitado con una congresista, ¿no? Como a veces por las cuestiones físicas o por cuestiones de color de piel o por posición económica, nosotros discriminamos a la gente. Y esta obra, ¿cómo nos va a llevar, por ejemplo, al perjuicio de la gente, ¿no? Al perjuicio de la gente. ¿Y cómo? Y es al gran Víctor Hugo con su obra Nuestra Señora de París. Veamos a ver, les he preparado algunas diapositivas y en base a eso vamos a ir descubriendo
esta famosa novela. ¿Ya? Entonces, la clase del día de hoy está relacionado a la novela romántica de Víctor Hugo y la novela Nuestra Señora de París. Un poquito entonces, recordando a nuestro autor del día de hoy, diremos que él es francés, ¿no? Desde muy temprana edad ya él ganó premio alguno, ¿no? En su país. Después también él ingresa a la política, es un político de la época, ¿no? Y por esas cuestiones de política, pues él es llevado preso y después regresa a París y para luego ya pasar al retiro, y es así como muere este gran escritor conocido como el Coloso de la Imaginación. Él ha escrito muchísimas obras, muchísimas. Dentro de ellas también ha escrito del género dramático, o sea, ha escrito obras de teatro. Por eso le decían dramaturgo. Y a los que escriben teatro le dicen dramaturgos, ¿ya? Y sin más preámbulos, entonces, analicemos la obra del gran Víctor Hugo. Aquí, así es presentado en la pasta principal, y aquí está escrito en francés. Víctor Hugo, Notre Dame de París, Notre Dame de París, ¿ya? Nuestra Señora, Nuestra Dama de París, Nuestra Señora de París. Alguien, más o menos, a ver un poco tu cultura, ¿cómo se llamará este lugar? ¿Alguien tiene idea? ¿Un Olimpo? Catedral. Una catedral. Una catedral. Muy bien. El Señor de París es. Classic frase. Templo parece, güey. Entonces, cada uno ya está analizando. Es un palacio, me dicen. Muy bien. Dije ¿no? templo, profe. Es un templo, me dicen, un templo. Bien. Todas las denominaciones pueden, a ver qué más me dicen en el chat. Un templo, muy bien. A ver, mis queridos alumnos. Acuérdense que Europa, cuando comienza a ya... Muy bien, Ivette Cosío, muy bien. Todavía no lo voy a decir, pero tú muy bien, muy bien, muy bien. A ver, mis queridos alumnos, un poco para llevarte al conocimiento, y esto es ya también parte de la cultura, ¿ya? Y qué mejor que en cada clase vamos a ir ampliando, no solamente vamos a remitirnos a esto, pero quiero que estés atento porque después te voy a preguntar, ¿bien? Bien, a ver, bien alumnos. Cuando ustedes saben, cuando cae Roma, Roma definitivamente cae como imperio, y ustedes saben que los romanos no eran nada cristianos, al contrario, perseguían a los cristianos, ¿no? Acuérdate que en la época de los romanos viene la llegada, o no llegada, su nacimiento de Cristo, y también, muy bien, lo que me están diciendo por el chat. Ya, ahora sí ya no activen el chat, escuchen más bien, para ya luego... Profe, Sí, dígame. en el chat ya lo dije el nombre. Sí, ya, por eso, pero vamos a dejarlo ahí para yo poderles explicar y cómo es que se concibe esto. A ver, amiguitos. Entonces yo les decía, cuando Roma, ya no activen el chat, ya no voy a leer, así que ya no se gasten. Escuchen más bien, escuchen. Entonces cuando Roma cae, definitivo, triunfa el cristianismo. Entonces, la religión en ese entonces se establece en el mundo, en toda Europa, en toda Europa y en los países que son conquistados. Por eso que la religión a nuestro lado, a nuestro continente, llegan con los españoles. Acuérdate que nosotros éramos de diferente cultura y de creencia. Nuestra cultura antigua, los incas, no conocían a Cristo,
tenían otras creencias. Entonces, cuando los europeos, o sea, los españoles llegan, pues imponen lo que vendría a ser la religión. ¿Claro? Entonces, la religión comienza a expandirse por toda Europa. Todos los reyes de todos los reinos existentes en Europa son católicos. Y comienzan a levantar grandes, le llaman ellos catedrales, grandes catedrales. Y París, que es un lugar europeo, que es la capital de Francia, pues no podía también de dejar de construir. Entonces, en la época del renacentismo, pero específicamente en el barroco, dentro del barroco, escúchenme bien alumnos, dentro del barroco hay una corriente artística que se llama el gótico, el gótico. Y en esa etapa del gótico es donde construyen infinidad de catedrales. Y justamente lo que tenemos nosotros a la vista es la Catedral de Notre Dame o la Catedral de Nuestra Señora de París. Es conocida así, que hace justamente 1 año y medio atrás más o menos sufrió un incendio que casi se quemó la mitad de ello. Y ahora está en proceso de reconstrucción. ¿Por qué? Porque es un valor histórico, un valor histórico. Imagínense ustedes, acá en el Perú, digamos, pues nuestra catedral se quemara. Inmediatamente lo van a reconstruir, no tanto por lo que si es católico o no es católico, si es cristiano o no es cristiano, o es un lugar, no, sino por el valor histórico. Así deben entenderlo ustedes. Entonces, en ese entonces, valga la redundancia, ¿no? En París, pues, eran católicos y tenían que hacer catedrales, iglesias, y se construyeron en todo el mundo católico la cantidad de iglesias y también catedrales. O sea, desde el punto de vista histórico estoy diciendo, ¿ah? Porque no se vaya a confundir por allí. Entonces, Víctor Hugo se inspira mirando a esta famosa catedral, la Notre Dame, mira y allí comienza a prenderle el foquito para inspirarse en una obra. La obra se llama Nuestra Señora de París. Imagínense. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa pasó? ¿Por qué aparece ese lugar? A ver, le voy a explicar luego. Entonces, ya presentado, vamos entonces de inmediatamente un poco a hablar de nuestro autor. Un poco ya para recordar, ¿ah? Víctor Hugo, nacido en Besançon, es un lugar en Francia, una pequeña provincia, el 26 de febrero de 1802 y murió en París en el año de 1855. Novelista popular de enorme éxito, con Notre Dame de París, escrita en 1831, y Los Miserables, escrita en 1862. En teatro expuso su teoría del drama romántico en la introducción de su obra Cromwell. Cromwell es una obra ya de teatro, ya no tiene nada que ver con las novelas. Dejó crónicas de viaje como Le Rhin, 1842, o Choses Boues, póstuma, o sea, escrito después de muerto, en 1887 y 1890. Eso referente al autor. Antecedentes de la novela. Ojo, ya estamos analizando la novela. La novela se llama Nuestra Señora de París. Hugo, o sea, Víctor Hugo, creó una historia de romances desdichados. Por ahí comienza. Desdichados. O sea, que no tienen suerte. Que no tienen suerte en el amor. ¿Ya? En esa catedral habitaba alguien, un personaje, que es quizá el personaje principal de la novela. Todavía no lo vamos a anunciar el nombre porque vamos a ir un poco descifrando. ¿Y quiénes eran sus personajes o historia de desdichados,
de aventuras emocionantes y personajes marginales. Ahí está. Entonces ya no será pues el personaje, el jovencito de la película, el jovencito de la novela, el bien agraciado, el bien parecido o la bien parecida, ni nada. Sino sus personajes van a ser marginales. Por ejemplo, en Los Miserables, ¿quiénes eran? Eran los pobres. ¿Quién era Jean Valjean? Era un pobre que estaba pues en la total desesperación por comer, por ejemplo. O Cosette era una niña que absolutamente había sufrido desde muy pequeña. Entonces son marginales, como usted está viendo. Y acá, por ejemplo, también vamos a tener a los personajes marginales. Pero ambientada en el París medieval, en la época medieval, cuando París era medieval, y haciendo largas descripciones de la catedral gótica. Ahí está lo que les digo. Esa imagen que apareció en primera instancia es la catedral gótica, ¿no? Entonces, la gótica o los góticos aparecen como si en la última etapa ya del barroco. Ya son construcciones así medio tenebrosos, ¿no? Medio así como propio de lo que hacía la época gótica de Nuestra Señora de París, que sería escenario de la novela y le daría nombre a esta, ¿ya? Entonces, ahí está el antecedente, te estoy explicando la parte introductiva de lo que va a ser esta novela. ¿Qué temas se toca en esta historia, en esta novela? La novela histórica un poco que te traslada, ¿no?, a la época medieval, cómo era el pensamiento, cómo creían la gente de ese entonces, ¿ya? Cómo decían, cómo era su forma de hacer, de vivir, ¿no? El amor imposible, el otro tema es el amor imposible entre Esmeralda, ya aparece. Esmeralda es una gitanilla, gitana, y el gitanismo, ustedes saben, en esa época era sinónimo de hechicería, brujería, que estaban pues en contra, ¿ya? Y sus pretendientes, o sea, para colmo, Esmeralda era una mujer muy simpática, muy guapa, entonces va contando la historia de sus pretendientes. Y finalmente, el otro tema es la reflexión política, A ver, veamos entonces cómo estaba estructurada la novela. La novela consta de 11 libros, divididos en 59 capítulos de longitud desigual. O sea, no todos los capítulos son iguales, sino pues otro de contenido mayor y otro de contenido menor. Pero están en 59 capítulos, está estructurada la novela, y 11 libros. Trama de la obra. Ahora sí ya un poquito vamos analizando. Acuérdate que esta obra, el gran Víctor Hugo evocó, ojo, no fue su época, él no vivió en la Edad Media, no. Él fue ya después, casi comenzando el siglo XIX, casi terminando el siglo XIX, 17, perdón, 19, ¿no? 1802 nace él y todo lo que luego viene. Pero él, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a lo que sabe, lo que conocía, se va a un lugar de París de la Edad Media. O sea, ¿cómo fue París en la Edad Media? Entonces, la novela comienza con unas celebraciones populares con motivo de la Epifanía, que es una fiesta religiosa, ¿no? La Epifanía de 1482 en el Palacio de Justicia, que todavía no tiene nada que ver con la Catedral de Notre Dame, ¿ya? En el Palacio de Justicia. La obra nos presenta a la gitana, ahí está, estamos señalando, a la gitana Esmeralda. Entonces, cuando yo te pregunte en el examen, en la prueba mensual, yo te diga, ¿cómo se llamó la personaje de la novela Nuestra Señora de París? Entonces usted me va a decir, es la gitana Esmeralda, que predice el porvenir y atrae fatalmente a los hombres. Fatalmente, mire, entonces está hablando ya de la muerte, que predice el porvenir,
Mayormente, pues, la gitanería, mis queridos alumnos, no es mucho en el Perú, porque casi no, viene de España, especialmente Europa, ¿no? Existe todavía, son un grupo de congregación de personas que se reúne, principalmente quien domina allí en ese grupo son las mujeres, ¿ya? Ellas son las gitanas, como una especie de matriarcado, ¿no? Viven en comunidades, ¿no? Y van recorriendo al mundo. Yo me acuerdo que en más de una oportunidad por el centro de Lima he sido abordada por una de ellas cuando yo era bastante joven, entre lo que era el parque universitario y la Plaza San Martín, que era mi recorrido para irme a mi casa a tomar mi carro, cuando estaba en la universidad, siempre era abordada por ellas. Eran mujeres de faldones grandes, multicolor, muy atractivas ellas, muy simpáticas, casi todas son blancas, ¿no? Porque son de otro país principalmente, y de Europa principalmente, y España, te digo porque perfectamente hablaban el español, y te decían, te voy a leer la suerte. A ver, entonces eso es lo que hace una gitana. Y aquí también el gran Víctor Hugo nos señala y nos dice de que las gitanas que predice el porvenir, o sea, tu suerte, tu futuro, quiere decir, y atrae fatalmente a los hombres. Pero ¿para qué los atrae? Es pues para robarles, para poder hacer sus cosas, o de repente por Profe, ¿qué hacer... significa epifanía? Epifanía es la Profe, fiesta, es una fiesta que es a nombre de, como por decir, la fiesta de Santa Rosa de Lima, acá en el Perú, ¿no? entendía. Ya. La Epifanía es más o menos un nombre que se le daba en París en la época. Y aparece, ahí está el personaje, Quasimodo, Quasimodo, Quasimodo. Quasimodo es un deforme, un jorobado, ¿ya? Y que la gente de la época, ¿se está escuchando? ¿Sí se escucha? ¿Alumnos? ¿Alumnos? ¿Se escucha? Sí. A ver, dígame sí o no. Sí, Ya, Sí, sí, se sí, escucha. profe. ya. Entonces, sí. Muy bien. Fuerte y claro, profe. Muy bien. Entonces, a ver, Rodrigo sí levantó la mano. Quería decirle que la enfermedad que tenía Quasimodo era la enfermedad de la columna rota. Claro, claro. Era deforme, así lo refiere, era un jorobado, ¿no? Y era también de aparente un poco que causaba miedo. Entonces, como estaba en la Edad Media, y acuérdate que en la Edad Media todo era sinónimo de qué? De fatalidad. La gente pensaba cuando veía al gran Quasimodo de que era un castigo divino. Dios nos está anunciando algo, decían. Y esto es un castigo, nos está mandando una señal en la que debemos de redimir nuestros pecados, etc. Pero que Quasimodo pues había nacido deforme, como también ha sucedido en toda la etapa de la humanidad, desde la época antigua hasta nuestros días. El hecho de que nazca, haya tenido, digamos, una complicación en el embarazo de una madre, o haya tenido ciertas situaciones, o puede ser cuestiones ya, ahora se sabe, ¿no? Por cuestiones el ADN, hay unas deformaciones, etcétera, pues no quiere decir de que es un castigo, las señales, ni nada por el estilo. Entonces, Quasimodo prácticamente lo marginó la sociedad. Y él ya no podía estar en su casa ni nada porque hasta su propia familia lo abandonó y le dijo, mejor vete. ¿Y él a dónde se refugió? Se refugió en la Catedral de Notre Dame. Ahí hizo su casa. Y desde una de las torres apreciaba todo el comportamiento de la gente. Y ahí es donde Tocaba las también cam... conoce a través de su ubicación, lo observa a la gran Esmeralda, a la gran Esmeralda. ¿Y quién entonces? Quasimodo es un joven deforme, campanero de Nuestra Señora. Entonces, allí los sacerdotes, los que estaban ahí, los curas de la catedral, le dicen, bueno, acá te vamos a dar
algo de comer, pero eso sí, de acá no sales. Esto va a ser tu hogar y si es posible, te mantienes en lo más alto de la torre. Pero con una condición de que vas a tocar la campana cada vez que nosotros te mencionamos. Entonces, de eso vive. Por eso decía Quasimodo, un deforme joven y campanero de Nuestra Señora, de Notre Dame, o sea, de la catedral. De fuerza hercúlea. ¿Qué cosa será hercúlea? Demasiado fuerte. Claro, ¿no? Muy bien. Demasiado fuerte. Fuerte, fuerte. Muy A ver, fuerte. Extremadamente fuerte, algo así. Quasimodo tocaba la campana y se dije que casi se queda sordo, fuerte, profe. Que encima de eso hay alguna garro, claro. Entonces, para darle a la catedral muy bien su aporte por ahí de sus compañeros, para darle, digamos, un poco de miedo a esta catedral, habían construido unas gárgolas. Gárgolas eran seres deformes, De así, con una piedra. especie de cara de humano, pero Con alas. Animales de pie. Con alas. Exacto, con cuerpos de animales, ¿no? Entonces, así. Entonces, todo eso cobraba, ¿qué cosa? Cobraba un poco de terror. Sí, dígame. Entonces, eso era la catedral. Sí, dígame. El joven Quasimodo. Quasimodo no había aún cumplido ni 20 años de edad, ajá, y ya tenía gran tamaño y fuerza y gran agilidad, a pesar de su defecto físico. Exacto, ¿no? Entonces, dice, claro, muy bien. Entonces, Quasimodo era de una fuerza hercúlea. Hercúlea viene de Hércules, ¿ya? Y la lengua española ya lo toma como un sinónimo de fuerte, de fuerza, digamos, es forzudo, diríamos, ¿no? De lo que nosotros podríamos decir. Y en cuya horrible fealdad, ahí está, habla ya de su apariencia física, y en cuya horrible fealdad esconde un corazón sensible. O sea, era bueno, tenía buenos sentimientos, no era malo, muy por el contrario. Él adopta algunos animalitos, cría ahí en su lugar, los cuida. Entonces, mire cómo es que a veces, por la apariencia, juzgan a la gente, sin conocer en profundidad de quién es. Entonces, ya nuestro gran Víctor Hugo nos está ya demostrando de que no se debe juzgar a la gente porque simplemente por la apariencia física. Yo creo que sería bueno conocer a esa persona para recién decir qué cosa es o qué cosa no es. ¿Ya? Y el archidiácono Claude Frollo, padre adoptivo del campanero, imagínense, ¿no? Y el archidiácono, que es una especie de diácono. Diácono quiere decir que a un paso para ser sacerdote, pero no puede ser sacerdote porque pues sus condiciones no le permitían, por eso toda la vida se queda como diácono nada más. Es un grado menos que ser un cura, diríamos, ¿no? Un sacerdote, etc. ¿Ya? Padre adoptivo del campanero. Muy bien, o sea, de Quasimodo. Ahí están los personajes. A ver, ahí está el Quasimodo. Miren, ahí está la joroba protuberante que tiene en la espalda. Más o menos, esta es la forma, ¿no? Ahí está Esmeralda, una gitanilla muy guapa, muy bonita, con buena, digamos, atracción física. Claude Frollo, ahí está el padre adoptivo, el diácono. Y aquí está el capitán Febro de Caterno. A ver, vamos a ir analizando a cada uno de ellos. Ahí está Quasimodo. Acá lo he hecho, de esto lo he tomado de los dibujos animados, porque esto también está en los dibujos animados. Los invito a ver si quieren verlo de eso o si no. La película de Disney, profe. Chiquito le tenía miedo, De profe. Disney. También, claro. No, da pena esa película. profe, da Ahí, pena. claro, ahí por ejemplo está, ¿no? El gran libro Quasimodo, el gran Quasimodo. El libro da más pena. Era un niño jorobado que fue abandonado al nacer cerca de la Catedral de Nuestra Señora de París, ¿ya? Solo podía utilizar un ojo, como acá lo estamos viendo, ya que el otro lo tenía casi bloqueado por la deformidad de su rostro, y quedó casi sordo por el tañir de las campanas de la catedral.
Claro, muy bien, por allí dijeron alguien. Ya Él fue. fue contratado, fue llevado, digamos, aceptado para que viva allí, pero con la condición que tenía que tocar la campana. Pero esas campanas, mis queridos alumnos, tenían un sonido Eran enormes. inmenso y eran enormes, porque esa campana tenía que sonar Sonar a todo. hasta el último de los rincones de París. Ya te imaginas, ¿no? Ya te imaginas. Entonces, pobrecito el gran Quasimodo, de tanto tocar, por eso dice tañir es sinónimo de tocar, ¿no? Entonces, de Profe. tanto tañir las campanas de la catedral, se quedó sordo. Profesor, De los cuales él se encargaba, era odiado por el pueblo de París por causa de de su deformidad. ¿Se dan cuenta? Los prejuicios, mira. Por lo cual posee un carácter tímido y retraído. Por cierto, pues, ni modo, ¿no? Si te desprecian, te maltratan, te insultan, No pues se lo discriminaba. toma un carácter tímido y retraído. Sin embargo, posee una gran valentía, astucia y un corazón noble. Imaginémonos. Ahí está ese punto de vista del gran Quasimodo. Veamos al siguiente personaje. Sí, dígame, alguien que desea hablar. Dígame. yo tuve la oportunidad de ir a Arequipa y también vi la catedral y tenía campanas realmente grandes. Exacto, muy Pesaba bien. más de 1 tonelada, pero Claro, ellos lo levantarían en esa época, imagínense cómo, ¿no? Para establecer y poner. Por eso, esos tipos de construcciones, mis queridos alumnos, son del valor histórico, pues. Es un monumento, digamos, a la ingeniería de los hombres que hicieron en su época. Sin la ayuda, por cierto, de la grúa ni nada. Ahora hay todo, pues, ¿no? Pero en esa época. Por eso que cuando se incendió esta catedral, eh, tienen que reconstruirlo, lo están reconstruyendo, ¿no? Eso para darle siempre el valor histórico, mis queridos alumnos, ¿ya? Para darle el valor. Imagínense ustedes, a ver, alguien viene y, no sé, pues destruye Machu Picchu. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como peruanos? Mal Pues, porque claro, Es claro, es una porque maravilla del mundo. exactamente, es por el valor histórico, ¿no? No tiene un precio, es invalorable, pero para nosotros, los peruanos, por ejemplo, es pues sinónimo de Perú. Todos en el mundo dicen Machu Picchu está en Perú, y ahí nos están ya reconociendo. Entonces, parecido, entonces estos monumentos tratan de ser ello. Y el gran Víctor Hugo le comienza a dar pues historia a todo esto. Ojo, que es una novela creada, ya acuérdense, las novelas siempre son creadas, pero hay lugares que sí existen y a través de ella pueden utilizar para que hagan lo que vendría a ser su imaginación. Esmeralda, ahí está la gran Esmeralda, ¿no? Guapísima ella, muy simpática, así más o menos visten las gitanas, hasta ahora visten de este modo, ¿ya? Eh, es una joven gitana francesa. Ella constantemente atrae a los hombres con sus bailes seductores y rara vez se ve sin su inteligente cabra Yali, o sea, tenía una cabrita, ya su mascota. Ella tiene alrededor de 16 años de edad. Se llama Esmeralda porque sus ojos son de color verde. Ahí está. Entonces, nuestro gran Víctor Hugo ya lo describe a Esmeralda como personaje de la novela Nuestra Señora de París. Y ahí está Claude Frollo. ¿Quién fue Claude Frollo? Es el archidiácono de la Catedral de Notre Dame de París. O sea, es como una especie de cuidador también, de cuidador. ¿Ya? Y él siempre quiso ser sacerdote, pero no puede. Dice, aunque Frollo surge como el villano de la historia, se presenta como un hombre extremadamente complejo, desgarrado por las pasiones. ¿Ya? Frollo es un intelectual seducido por la alquimia. Alquimia es una especie de química de elaboración de
en este caso, de componentes químicos. Acuérdate que en esa época se estaba descubriendo algunas cosas, algunos elementos químicos, y a eso se le llamaba alquimia, que lo hace recluirse y llegar al borde de la locura, ¿no? Entonces, ahí está Claude Frollo. Ya, vamos a ver entonces, y aquí está el capitán Phoebus. El capitán Phoebus. ¿Quién fue el capitán Phoebus? Se enamora de Esmeralda también. Él es el capitán de los arqueros del rey, ¿ya? A pesar de ser noble, o sea, de cuna, es descendiente de los nobles en ese entonces de París, de noble nacimiento y muy guapo, también es vanidoso, indigno de confianza y es un mujeriego. Salva a Esmeralda de Quasimodo y se enamora de él. En realidad, no es que le salva salva a Esmeralda de Quasimodo. Él creía de que Quasimodo era malo, por lo que era, pero Quasimodo también dentro de todo, en el fondo, estaba enamorado del gran Quasimodo. Perdón, de la gran Esmeralda. Quasimodo estaba enamorado de Esmeralda. Pero por situaciones cree, y ahí comienza y lo persiguen al pobre Quasimodo, pensando que le iba a hacer daño, lo salva, pero cuando ya es demasiado tarde, Quasimodo muere, ¿no? En el intento de salvar a Esmeralda, y él cree que ha salvado a Esmeralda y se enamora, y bueno, son felices. Y ahí está en una más o menos, un encuentro que tienen la gran Esmeralda y Quasimodo, ¿no? Muy bien, que a ver que más o menos tú vas a elaborar, mis queridos alumnos, tú vas a elaborar tu propia historia de acuerdo a lo que has visto, porque en esto yo dije, para mis alumnos de segundo año, esto está más sencillo porque te puedes recurrir a los videos de Disney, puedes ver la película en sí, también fue llevada una película, ¿no? Y en base a eso vas a hacer las actividades. Bien, a ver, ¿qué te pido aquí? Dice, escriba un resumen de la obra literaria Nuestra Señora de París, según la explicación de la clase, o agrégale aquí, de acuerdo a lo que tú también sabes, de lo que de repente has escuchado, etcétera, etcétera, o lo que has visto, ¿ya? Haces un pequeño resumen de la obra literaria Nuestra Señora de París, sin olvidarte poner siempre en tu historia, poner los nombres de los personajes. Quasimodo, Esmeralda, y si vas a hablar del capitán que está aquí, el capitán Phoebus, o vas a hablar de Claudio Frollo. ¿Para qué? Para que te vayas familiarizando con los personajes. Porque en los exámenes de admisión a las universidades, mi querido alumno, cuando ya usted termina su secundaria y postula, los exámenes de admisión juegan mucho con los personajes de las obras. Entonces ya tú ves familiarizándote, a ver quién fue Esmeralda, quién fue Quasimodo, quién fue Frollo. Entonces, de esa manera te vas tú, digamos, familiarizando. Existen prejuicios en algunas personas, esa es la segunda, existen prejuicios en algunas personas, de acuerdo a la novela literaria explicada en clase. Ojo, ¿qué opinión tienes sobre la malformación de Quasimodo? Entonces ya tú, con tus conocimientos de ahora, más o menos, y lo que yo un poco te he hablado, puedes ir respondiendo esa respuesta. Sustenta tu respuesta. Yo solamente te quiero decir a la persona, y eso te puede servir para que tú también pongas ahí en tu tarea, a la persona no se le juzga por su apariencia, sino se le debe conocer a profundidad para que recién tengas tú una opinión. ¿Claro? Y eso es lo que suele pasar. La gente, ¿por qué? Porque es muy perjuiciosa. O sea, ya sacan un juicio antes, por eso es prejuicio.
prejuicio, o sea, hacen un juicio anterior. Entonces no debe de ser así, ¿ya? En ese sentido. Y yo quiero que grafiques el tema. A ver, grafícame el tema, tú que eres bastante imaginativo, puedes pues graficar, ¿no? De repente este encuentro, ahí está, ¿no? Más o menos. O, a ver, tú ya te imaginas. Quiero que te conviertas por un ratito en un pequeñito o una pequeñita Víctor Hugo. Y a ver más o menos. El chat está activado, pero ¿por qué no abres tu micrófono y me dices, hijo? A ver. ¿Qué dice? A ver, Rodrigo Rey, profe, yo ya le hice y se la mandé. Ah, ¿cuándo? ¿Pero cuándo lo has hecho? Si recién hoy día hemos desarrollado la clase. Ayer usted la dejó en la noche, creo. Ya, tú ya, claro, muy ya, sí, ya, lo voy a revisar entonces, pero puedes reforzar con lo que el día de hoy hemos hablado, ¿ya? A ver, acá, ¿qué más? Profesor, ¿quién dijo que muere? ¿Quasimodo o el otro chico? Quasimodo muere. Quasimodo sí. muere. Cae de la catedral. De la catedral. Y cae mal herido, justamente allí le dice lo que estaba enamorado de Esmeralda, pero ya Esmeralda estaba enamorado del capitán, ¿no? Del capitán. Y ella simplemente no sabía pues que Quasimodo estaba enamorado, si no lo quería o lo veía como un amigo, ¿ya? Pero Quasimodo dentro de todo era muy bueno, lo salva inclusive de la hoguera. A la gitana. Ya acuérdate que en esa época de la Edad Media, todas estas cosas eran prohibidas, era sinónimo de hechicería. Entonces, cuando ya lo iban a quemar, lo iban a la gran Esmeralda, de Quasimodo, pues lo lleva a la catedral y ahí es donde huye. Entonces, cuando lo persiguen, yo les invito a que lo lean y lo vean, ¿ya? Entonces, más o menos, así surgen las aventuras. Por eso, a ver, quiero que tú... Video, profe. Muy bien, claro, en base a eso. Y si no, léelo, pues espectacular en la obra. Pero ya dice, profe, para hacerlo en Word, claro, lo puedes hacer en Word y me lo mandas. Como gustes, como gustes. Profe, es como un dicho, nunca juzgues a un libro por su portada. Muy bien, Génesis, claro. Muy bien, tu deducción. Jonathan Arcela me dice, profe, no sé, para hacerlo en Word, no sé, cualquier recurso, juzgan por la apariencia, ¿no? Ya, muy bien, así es. Eso de, mi querido Jonathan Arcela, ya, eso de XD, esos ya no son códigos, ¿ya? Cuando hay que chatear, chateamos bien porque estamos en clase, ¿ya? Nada de codiguitos. Eso son para con sus amigos, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, ¿alguien más? Listo. Entonces, ya. Entonces, y la tareita, no te olvides de enviármelo durante la semana a través del Gmail. Ahí están las actividades. Bien, mis queridos alumnos, vamos ya a dejar de grabar